Buenos días a todos, ¿cómo les va? Hace mucho que no estoy frente a estudiantes, entonces estoy mirando todas las caritas. Bueno, yo les vengo a hablar de un tema que para los arquitectos es casi como una mala palabra, porque tratamos de mirar para otro lado, pero resulta que es un tema importante, porque hace no solamente a los modos de producción de la ciudad, sino también a qué capacidad de esa ciudad de... Uy, perdón. Hice una macana. Tengo que hacer muchas cosas a la vez. ¿Lo pusiste vos? Em, Incluso el tema se llamaba Organización Económica de la Ciudad, y yo le puse Organización Económica de, entre ciudades y territorios. ¿Por qué? Porque alguna vez, y yo en parte lo voy a explicar porque si no, no se entiende, eh, la ciudad era prácticamente un espacio económico restringido, hoy en parte lo sigue siendo, y a lo sumo tenía relación con su región. Mientras los estados nacionales tenían las fronteras cerradas. Entonces, las que tenían en realidad las fronteras más abiertas eran las ciudades, que intentaban traer industrias a sus sitios para poder dar trabajo, mientras las naciones, estoy hablando de Latinoamérica, tenían las fronteras cerradas. Con esto les comento que, por ejemplo, cuando yo estaba en la facultad, viajaron mis papás a Europa, me habían traído un vaquero y me perseguían todos mis compañeros para comprarme el vaquero, porque era imposible comprarse algo desde acá. Bueno, hoy estamos como al revés. Incluso cuando preparé la clase, pensaba, yo tendría que compartir mi historia de vida y ahí poder reflejar qué es lo que fue pasando con la cuestión económica en las ciudades, en las provincias, en la nación, etc. Bueno, la clase, la charla, la dividí en 4 partes. Bueno, si tengo éxito. Si tengo éxito. Sí, es lo que estoy haciendo. Ah, ahí está. Bueno, las 4 partes son, primero, problemáticas muy generales, los conceptos básicos que tenemos que manejar o por lo menos intentar entender, qué pasa con la economía y la ciudad, donde traté de no solamente, digamos, hablar desde lo teórico, sino dar algunos ejemplos y unas reflexiones finales. Las problemáticas las busqué en los diarios del 19 de mayo. Digo esto porque cuando me llamó Alicia para que diera una clase, dije, bueno, vamos a intentar ver qué pasa hoy con los diarios, porque siempre vienen noticias referidas fundamentalmente a la reproducción de la vivienda, a veces en la producción. Igual la televisión nos tiene atosigados con que falta trabajo, el trabajo en negro, el trabajo en blanco, etcétera. Tema que yo quiero que esté en el contexto, pero que no lo voy a abordar.
directamente. Sí, lo que voy a abordar son 4 casos para que después ustedes puedan reflexionar o ver qué es lo que les parece. El primero es una noticia, no me acuerdo en qué tiempo, dice que la justicia ordenó a Cava que informe los 119 convenios urbanísticos que aprobó. Por otro lado, hay una imagen de los vecinos que dice no a las torres en colegiales, basta de atropello inmobiliario. Bueno, esta noticia en realidad tiene que ver con una ordenanza que se aprobó en el 2020 y que, digamos, aprovecha determinados instrumentos urbanísticos para levantar las restricciones que tienen a la ocupación, a la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir y ampliar esa, digamos, esa cuestión. Los vecinos protestan porque es un instrumento de doble filo y puede ser que le hagan una torre tan gigante que después no puedan ni caminar por el viento que les produce. Y en general son intervenciones muy, muy grandes, ¿no? Donde se puede, digamos, ver la cantidad, la especulación inmobiliaria, como dicen los vecinos, no lo voy a llamar de otra forma. También había una noticia que decía escándalo en la megatoma de La Plata durante el censo. Me río porque Licia se ofendió, casi. Y en realidad por la noticia que había elegido, pero en realidad tiene que ver, bueno, con la demonización de las tomas. No había pasado nada, pero este tema viene siendo noticia desde hace rato en La Plata, porque es un terreno que está entre Los Hornos y Villa Elvira, que tiene 160 hectáreas, para que se den idea la magnitud que tiene 10 menos que Puerto Madero. O sea que es un lugar inmenso. Un lugar que es propiedad de la nación, que lo tenían, se lo habían concesionado a un club de planeadores y en algún momento lo abandonaron. Incluso la provincia tiene, junto con la municipalidad, tenía un proyecto, no sé cómo seguirá. Bueno, este que es un tema de la ciudad informal o de la economía informal que me parecía muy importante. El otro tema era que la Nación había abierto una licitación o para anotarse con el Procrear 2 y se empezaron a inscribir la gente, o sea, otra forma de abordar el tema de la vivienda y, digamos, con lotes y servicios. Cualquier cosa que no entiendan me preguntan, porque le veo unas caruchas. Bueno, acá están nominadas todas las ciudades y si bien me parece una buena política, con la necesidad de vivienda que tenemos y la falta de trabajo, es muy recortada, porque he leído las condiciones y hay que tener más, me parece que es hasta 8 salarios mínimos. Bueno, igual es una alternativa. Y por otro lado, también el Estado, no por esta vez, pero ha implementado también el acondicionamiento del suelo con infraestructura. Eso
Esa es la ventaja. Con el déficit de vivienda que hay es imposible que lleguemos a cubrir todo de esta forma. Y por otro lado tampoco sé si es vivienda individual o vivienda colectiva, etc. Bueno, pero eso es una forma de acceder. Y la otra cuestión, me parece que es la última, es también en Buenos Aires, que finalizó la audiencia pública por el barrio privado en Irsa, en Costanera Sur, que el 98% lo rechazó de los vecinos. No obstante, que en realidad, digamos, toma un espacio que es público como la Ribera, intentan privatizarlo, pero el instrumento que es las audiencias no son, ¿cómo se llama? Vinculantes. Por lo tanto, después hacen lo que se les dé la gana. Bueno, es la forma de democratización que se encontró. Y después hay otro que toca otra forma de habitar y de residir, también de darle valor a los terrenos, a veces que son humedales, más en este lugar que es Escobar, en un emprendimiento que dice el puerto es el emprendimiento inmobiliario estrella de la zona de Escobar, o sea, del norte de la región metropolitana, y lo que se quejan es de lo que sale el metro cuadrado. Es insólito, porque justo cuando aumenta tanto el dólar se quejan de esto. Bueno, todos estos son parte de los problemas, pero me parecía bien que intentemos reflexionar de cuáles son las formas más, digamos, más importantes o que, digamos, tienen estado público a través de las publicaciones de diarios, etcétera, porque también son los que nos hacen observar directamente qué es lo que pasa en la economía de las ciudades. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí y vamos ahora, lo vamos a retomar al final. Los conceptos básicos serían la ciudad como subsistema, los procesos de producción y reproducción, o sea, qué es la economía, ¿no? Relación entre espacio y economía, principios de la economía y algo que, no sé, los actores y sistemas de economía política. Hay cuestiones que ustedes ya la han visto en otras clases, pero quise traerlas para que ustedes vean lo importante que es. Entonces, ¿cómo se interpreta la ciudad como un subsistema territorial? En principio, ustedes fíjense que la materia se llama teorías territoriales. Significa que las ciudades son parte de un subsistema mucho mayor que son los territorios, que son donde la población se interrelaciona, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista organizacional e institucional, para reproducir. Qué molesto que está esto. Ustedes no tienen ahí. Reproducir la ciudad. Por supuesto que, como dice acá, todo tiene un contexto político, social, económico y ecológico, como todas las ciudades, no son islas, cada vez menos. El territorio, para acordarnos también, lo tenemos que pensar en distintas escalas y en distintos niveles de decisión. Y los actores que intentan organizar o competir o confrontar son los actores con racionalidad económica, con racionalidad de ciudadanos, fíjense que lo vimos en los ejemplos,
y con los actores del sistema político e institucional, que bueno, esos fluctúan, ¿no? Fluctúan en el sentido de la reflexión que hacen, o de cómo, qué valor le dan a la ciudad. Yo creo que bastante poca, si no a nuestros intendentes se les pediría mucho más, y digamos, hay gente que hace lo que corresponde y otros no, por lo menos en mi reflexión. Todas estas personas, en base a determinada organización, que en las ciudades en general son los municipios, producen condiciones de vida y arman una configuración del territorio o de la ciudad. Esto lo marco porque no es la ciudad la que conforma la organización, sino que es al revés. Y esto que quede claro, eso lo dice muy bien José Luis Corallo, es un economista que dice: cosificamos el espacio. Y eso los arquitectos lo tenemos metido en el cerebro, pero es al revés. Somos los ciudadanos, las instituciones, los actores de distinto tipo, los que conformamos nuestro espacio y lo organizamos. Bien, a ver. Por otro lado, la economía tiene que ver muchísimo, o es, la que organiza los factores disponibles para producir los bienes y servicios necesarios para su propia reproducción. Eso es necesario para algunos y para otros no, pero bueno, eso es centralmente. No quise poner mucha definición, porque economía, hay gente que piensa que es una ciencia social y otros que piensan que es una ciencia económica. Yo desde ya que pienso que es una ciencia social. Y está inscrita dentro de lo que es una ciencia social. Los que piensan que es una ciencia exacta o algo semejante, en realidad no cuenta que la economía tiene que ver con la casa, con el eco, con el oikos. Tanto ecología como economía tienen como raíz el eco, que es la casa, el grupo humano que vive en determinado lugar y que ahí se reproduce. Bueno, entonces los procesos, sintetizando muchísimo, que se dan pueden hablar más fuerte. Parece que están en la iglesia. Sí. No, te aviso cuando termine. ¿Te parece? Ah, bueno, dale. Bueno, dale. Chicos, buenas tardes. Quisieran colaborar para comprar una silla de ruedas a un chiquito, el chiquito como una bebé, y necesitamos comprar la silla de ruedas, el chiquito está de la cita de niño, y necesitamos comprarle la silla de ruedas. ¿Alguien quisiera colaborar? Te lo voy a agradecer. Gracias. Bueno, yo... ¿Algunos de ustedes quieren colaborar? Tome, señora. Gracias, señora. Señora acá. Gracias. Gracias. Acá lo tiene. Así sigo. Gracias. Bueno. Los procesos que se dan centralmente, gracias, que se dan centralmente en las ciudades y también en otros territorios, son dos. Los productivos, que son los que producen cosas, y los reproductivos, que son los que producen personas. Ahí está lo que significa. Entonces, son un conjunto de actividades que están orientados a la transformación de los recursos, y digamos que es la industria en general, ahora ya la vamos a ver. La industria hoy es la información y la comunicación, etcétera. Y los reproductivos, que tienen que ver, bueno, con
la vivienda, la educación, la salud, etc. O sea, cómo se reproduce esa sociedad o qué factores intervienen en la reproducción de esa sociedad para que pueda trabajar y en los factores productivos. Esta clasificación, a lo que le falta, según Manuel Castells, además los intercambios, lo que me parece que es importante de entenderlo es porque en 1974 más o menos, en un libro que escribió Manuel Castells que trataba sobre la ciudad, que se llama La cuestión urbana, él habla de estos temas y, por supuesto, de la planificación, asociando todo eso para poder transformar la realidad. Perdón. Bueno, con respecto a las actividades que tienen muchísimo que ver con lo productivo, que se desarrollan en los territorios, están las actividades primarias, que son directamente lo que nosotros llamamos zona rural, la secundaria, que es todo lo ligado a las transformaciones, que es la industria. Esto es muy elemental, ¿eh? Hay más. Las terciarias, que son las ligadas a la producción de elementos tangibles e intangibles, o no tangibles, a la distribución de productos, etcétera, que es el intercambio que hay entre productivo y reproductivo, y las cuaternarias, que son las últimas actividades creadas por la sociedad, que están ligadas al conocimiento y a los servicios. Y esto tiene muchísimo que ver con la sociedad actual. Porque es imposible mecanizarlo, porque es una sociedad, digamos, que está en una red informática y de comunicación que necesita determinados servicios que se llaman cuaternarios, donde está, fíjense, los servicios de intercambio de información, tecnología, consultoría, educación, investigación, desarrollo y finanzas. Yo esto me ilustro, les voy a decir, en las películas. Cuando hacen esas reuniones creativas y empiezan a ver cómo pueden vender un producto, cuáles son las alternativas, porque hoy los productos vienen, digamos, se reconoce su mercado y su consumo antes de ser largados. Es muy distinto a lo que era antes. Que parece una pavada, pero en realidad yo pensaba mientras hacía la clase que en otro momento los consumos o la producción tenían cara, tenían rostro. Hoy no tienen cara ni tienen rostro. Tienen propaganda, tienen publicidad. Cuando yo era chica, y no tan chica, digo hasta el 70, cada negocio, cada cosa que se nos vendía, tenía el rostro del que participaba en el negocio, tenía del dueño, y las marcas eran algo aleatorio. Bueno, voy explicando todo esto porque si no se va a entender poco. Con respecto a los actores, acá están, esto ya lo han visto, los que producen la ciudad, las que usan y consumen, las que regulan, las que estudian la ciudad, y después, según la escala de actuación, que es los estrictamente locales, regionales y nacionales, y los globales, que hoy tienen muchísima importancia a partir de, por ejemplo, las franquicias. Porque así como nosotros podemos franquiciar, en general los negocios que conocemos por publicidad, etcétera, en realidad son franquicias que nos venden a nosotros.
Por último, o por casi último, lo que es también muy importante es el sistema de economía política que se utiliza en cada país, o que se instrumenta en cada país. O, vamos a decir, en Occidente y en Latinoamérica. Fíjense que en las últimas décadas vamos y venimos por distintos modelos, que en general todos tienen la impronta desde 1976 de una economía financiarizada, que para mí es la problemática de todo, donde allá arriba está el liberalismo y el capitalismo, con muy poco Estado, es como un Pac-Man el Estado. Hasta el 70, 75, por lo menos en Latinoamérica se usó la economía mixta, y también en Europa, que significaba que el Estado direccionaba la economía, a veces interviniendo, otras veces no, y distribuía la riqueza. Son todos temas que hoy están álgidos. Se le llamó Estado keynesiano, el que hoy maldicen muchísimo, pero en realidad es el que dirigía las formas de producción y reproducción de la sociedad. Y por otro lado está el socialismo marxismo, que hoy yo creo que la única que lo utiliza es China, Cuba, al interior de su país. China creo que es capitalista hacia el exterior y socialista hacia el interior. Bueno, y la economía popular o solidaria, de la cual José Luz Corallo es un economista que trabaja en la Universidad de General Sarmiento, ve la salida para este momento, digamos, ultraliberal. ¿Qué significa economía popular y solidaria? Que es la forma de producción y consumo que distribuye la riqueza, pero basado en la solidaridad entre las personas. Yo creo que me parece muy inocente, voy a decir, pero, digamos, se utiliza, por ejemplo, en los barredores de acá de La Plata, utilizan esta economía solidaria, digamos, haciendo asociaciones entre ellos, ¿no? Con las cooperativas. Pero creo que la distribución de la riqueza, el circuito económico, les va dejando poco margen para moverse. Si quieren, después lo seguimos con eso. Bueno. Desde lo teórico, según Derrick, que lo tiene en la bibliografía, el espacio, la relación entre el espacio y la economía es, en principio, una distancia a vencer. Esto significa, acuérdense, de por ejemplo, los transportes. El transporte tiene muchísimo que ver con la distribución económica en una ciudad. Con una superficie con distintos valores, esto tiene que ver fundamentalmente con el valor del suelo, y como lugar capaz de ser ordenado a menor costo. Esto era por allá en el 70. Después vamos a ver cómo pienso que se ha modificado. Y por otro lado, se habla de estos principios, que algunos todavía siguen siendo, que es el principio de aglomeración de la ciudad, o sea, la sinergia de que haya una aglomeración de personas hace que determinados servicios y determinados productos puedan suceder allí, y por supuesto además hacen como una división del trabajo dentro de la ciudad. El principio de accesibilidad, que también ya lo vamos a ver, o sea, todos los lugares tienen que tener accesibilidad,
y compiten en esas relaciones. El principio de interacción espacial, que demanda movilidad y contactos. Son muy importantes los traslados diarios. Y el principio de jerarquías, que también lo vamos a ver, que ha cambiado muchísimo, pero esto tiene que ver de las relaciones entre una y otras ciudades. Es una teoría económica que inventó un alemán, que se llama Kristaller, donde él relacionaba según las categorías o la producción que tuviera determinada ciudad, hasta dónde llegaba su influencia. Desde los diarios, las finanzas, etc. Bueno, ahora de todos estos dos últimos principios, yo creo que todo ha cambiado muchísimo. Y fundamentalmente, algunos que llaman la sociedad internet o informacional, hay otros que la llaman la sociedad informal, o no, la sociedad de la información, otros que la llaman hipertexto, otras, no me acuerdo. Bueno, hay sociedad de riesgo, otro autor. Bueno, el tema central de la sociedad actual y que se va modificando y transformando rápidamente, tiene que ver con la individuación. ¿Qué quiere decir esto? Durante el estado de bienestar, durante otros tipos de políticas, la sociedad era mucho más compacta, mucho más solidaria, incluso porque la familia tenía un padre que salía a trabajar y una madre que se quedaba en casa. Era otra composición familiar. Es mucho más complejo, les digo, de todo esto. Pero, digamos, hoy, incluso hasta por los medios técnicos, fíjense que nosotros podemos individualmente, desde trabajar a divertirnos con un aparato electrónico, que antes uno trabajaba o se divertía. Entonces, todo esto ha hecho que nos cambie la sociedad a partir de cada individuo. Esto creo que es central porque, por ejemplo, Ascher, que habla de la sociedad hipertexto, cree que cada uno de nosotros tenemos un campo de acción en distintos ámbitos. Y a cada uno le respondemos de distinta forma con determinadas reglas. Yo creo que eso nos va a llevar a la locura, pero es una opinión personal, porque uno no puede tener tantas personalidades. Pero bueno, es todo lo que se habla. Está la sociedad líquida, es ¿cómo se llama? Bauman. Que yo hago una analogía de Bauman y la sociedad líquida, la ciudad líquida, porque está diluyéndose por el espacio. Bueno, estamos en todo eso, pero lo más importante, me parece a mí es, y eso lo he sacado de algunos autores, la transnacionalización del sistema financiero. Eso ha cambiado las ciudades intensamente. O sea, nosotros incluso ni sabemos con qué dinero se construye qué. Bueno, la sociedad internet, la de Bauman, la líquida, la reflexiva, la de riesgo, la que quieran ponerle, y la internalización de los mercados de consumo y de trabajo. Todo eso ha hecho que todo cambie y que la ciudad, bastante homogénea como aquella, se transforme en un sistema urbano complejo, no solamente por su reproducción o su organización o su configuración, sino porque pertenece y está realizada por una sociedad compleja y fragmentaria.
todo esto en relación entre la ciudad o fragmentos de ciudades. Porque hay una cuestión, que ahora lo vamos a ver, pero en la ciudad, cuando se habla de ciudad global, como por ejemplo de las que habla Saskia Sassen, que es Tokio, Nueva York y Londres, en realidad no es que toda la ciudad esté globalizada, sino hay sectores de ciudad que responden, que están conectadas con las finanzas, que tienen una profesionalización de determinadas profesiones, los abogados, por ejemplo, que litigan con Dios y el mundo, y, digamos, los que juegan directamente en las bolsas de comercio y financieras. Bueno. Perdón. El tercero, entonces, la tercera parte, es cómo se interpreta las ciudades de la economía, y tiene tres partes. Una que es como agente económico, otra como espacio económico restringido, o sea que tiene que ver con lo local, con la superficie, con lo ecológico, ¿no? Y otro como territorios que interactúan con otras ciudades y territorios. Esta es una teoría que viene de lejos, no es de ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de interpretarla. Lo principal para caracterizar una ciudad son sus funciones. Entonces, es agente económico, depende de las funciones que posea, de las industrias que posea. Puede ser un patrimonio. Se decía que era un centro autónomo de decisiones, yo creo que cada vez hay menos margen. Generadora de exteriorizaciones, esto quiere decir que depende de la organización que tenga la ciudad, puede estar a favor de determinadas formas de producción y de reproducción. Le hace, por ejemplo, en La Plata están muy intensamente localizadas las escuelas en el casco, y hay muy pocas afuera. Esto genera determinadas exteriorizaciones que, por ejemplo, es muy difícil pasar en determinadas horas de un lugar a otro de la ciudad. En otros lugares falta, entonces hay efectos desfavorables por la no localización de escuelas. Acá lo único que puse fue que es desfavorable el gigantismo, la congestión, los costos sociales, la degradación. Porque hay una ley de todos los que escriben sobre este tema, que siempre se habla de las regiones metropolitanas. Muy poco se habla de las ciudades intermedias o de las ciudades pequeñas, que yo creo que tienen otra escala y otra forma de trabajo. Entonces, esto se dirige fundamentalmente a las grandes áreas urbanas. Bueno, espacio que contiene factores productivos y aparte mercado de servicios y mano de obra, y un centro de formación y redistribución del valor. Y esto tiene muchísimo que ver también con la distribución de la riqueza. Nosotros esto casi no lo trabajamos, pero en España cualquier urbanista sabe que él cuando planifica distribuye riqueza. O sea, no es lo mismo vivir cerca de una escuela, tener pavimento, tener agua, posibilitar determinadas relaciones, que en otro lugar que todo eso no lo posee. Entonces, cuando yo hago un plan, tengo que tener la suficiente inteligencia como para saber que todo aquello que se puede realizar distribuye riqueza entre la población. Y eso en general no se marca. ¿Qué pasó
en esta distribución, en esto que estamos hablando de como agente, la ciudad como agente económico. En Argentina, fíjense, acá esto es de 1875, que teníamos el modelo de desarrollo agroexportador. Leen ustedes mejor que yo. Hasta 1974, 75, ¿no? Donde se empezó a trabajar en las ciudades, fundamentalmente en la industria. Después hubo un periodo de alta inestabilidad y la industria fue sustituyéndose o cerrándose, o cambiando de tecnología, o echando gente. Bueno, esto lo vemos acá, este proceso. Incluso, fíjense lo que dice allá, el censo de 2001 encontró que había 602 pueblos que podían desaparecer, que deben haber desaparecido. Esto fue una política de hace tiempo. Estos pueblos tienen muchísimo que ver, algunos que están cerca de grandes ciudades o los que se desarrollaron en la época de la agroexportación, cuando los ingleses trazaron la malla de ferrocarriles, y en todas esas estaciones prácticamente después del levantado de los ferrocarriles desaparecieron como ciudades. Todo esto lo traigo a colación porque así como se puede producir, también se puede desaparecer. La ciudad más paradigmática de la desaparición es, nunca me acuerdo, Detroit. Alguna vez me tancé en internet porque era la cabeza de un área industrial automotriz y ellos planifican la desaparición. Porque imagínense el efecto negativo de toda esa aparición, que hay casas, pero a millones, sin usar, o en la ciudad de Baltimore, también cerca de Nueva York. Bueno, o sea que los procesos pueden ir para adelante, para atrás, y todo eso repercute en las ciudades. En La Plata, fíjense, que en el año 84, desde el 80 en adelante, empiezan a despedir gente de todas las industrias. De La Plata desaparecen todas. Yo me acuerdo siempre que había 10.000 obreros, no quedó nada. Pero los que más efectos tienen la transformación es en YPF y en las grandes industrias que están en el Senado Berisso. Fíjense, con el tema de comercio, transformación de objetos y empresas de transporte, casi a los 12 años, fíjense cómo se instalan dentro del casco. O sea, cómo florecen, por decirlo así. Porque en realidad le daban dinero a la gente y lo invertían en algunas cuestiones que no eran productivas directamente. Yo lo que más me acuerdo son las empresas de remis, porque después hubo una batalla campal porque no querían dar más permisos, etc. Por otro lado, fíjense que entre el 2003 y 2012, ¿cuáles son las actividades económicas que se ampliaron en La Plata, Berisso y Ensenada? La que dio más empleo es la administración pública, los servicios financieros y los servicios domésticos. Los servicios financieros, que son los bancos, los estuve mirando en otras ciudades y desde el 80 en adelante, digamos, proliferaron muchísimo, fundamentalmente los privados. O sea que el servicio de las finanzas, yo no sé para qué, porque después no dan préstamo, es para tomarnos nuestro dinero y hacerlo.
Sí, no. Nada sin puntada sin hilo. Bueno, por supuesto, todo esto nos trajo, nos trae una ciudad que es formal porque se produce formalmente, digamos, en el sentido de la producción y en el sentido del código, etcétera, tiene que estar aprobado. Otra informal que se fue haciendo durante el proceso, y esto que es el indoamericano, que en realidad ya han pasado 10 años, que en realidad es un proceso de toma que sucedió en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Bueno, acá tienen la informalidad en La Plata, estos son los asentamientos informales. Con respecto a todo eso, sí me parece muy importante comentarles que en La Plata hasta el 89 había 35, más o menos, asentamientos informales. Hoy hay 250. O sea, todo eso ha sido producto de la falta de trabajo y de la falta también de tener, de tener acceso a crédito, porque nadie se va a comprar una casa de golpe. Bueno, también el comercio informal, los centros tradicionales, sé que ustedes están tomando las centralidades, hay muchos otros, las grandes superficies que empiezan a surgir. Bueno, y digamos, lo que se daba en lugares muy aleatorios, las industrias, empiezan a trabajarse también en los parques industriales, que no es nada más ni nada menos que otra forma de producir territorio y suelo para que estén en clúster, o sea, todas juntas, pero que también tiene que ver con una posibilidad que empieza a tener cualquier persona que tenga dinero, un privado, en hacer un parque industrial. Empieza a hacer negocio. Claro. Igual que los cementerios. Eso que nunca lo nombro, pero bueno, ni les cuento las cosas que he escuchado. Por ejemplo, uno que vino una vez a hacer un cementerio en Ensenada, que el agua está a 20 centímetros, que había hecho en Tucumán y que ponía 4 cadáveres, uno abajo de otro, en línea. Imposible. Bueno. Entonces, como agente económico, a mí me parece que las ciudades o los sectores de territorios y ciudades que hoy prosperan económicamente y como agente económico son las que tienen funciones informacionales, funciones basadas en el conocimiento, que por otro lado no es simplemente que exista una universidad, sino que además tenga acceso a determinados conocimientos, que tenga funciones financieras y de control global, que sea un lugar de la complejidad y que tenga un lugar de mix entre la economía y el sujeto. Y acá hay algunos actores, sí, autores, que hablan del multiculturalismo. Yo solamente lo transmito, no lo puedo. Significa, me parece como muy xenofóbico, en el sentido, pero interrelacioné que en las películas en general los grupos son interculturales cuando trabajan. Y pienso que muchas veces traen talentos de otros países, de gente que se destaca, para emprender determinados proyectos o los pueden contratar. Bueno, todo esto, así como La Plata tiene la función de ser capital, creo que para ser un agente económico importante en este momento, las funciones que se tienen que cumplir son estas. Creo, yo no, sino
Lo he sacado de algunos autores. Bueno, por otro lado, tenemos la ciudad como espacio económico restringido. Esto es lo más a lo nuestro, digamos, a las actividades, a qué es lo que se hace. Entonces, en algún momento, la ciudad era, y según las normativas también, un gran valor en la centralidad. Esto tenía que ver con la accesibilidad y con las normas. Me imagino lo que debían salir de esos terrenos. Y el precio de los terrenos iban bajando hacia la periferia. Esta era cuando la ciudad era mucho más sencilla, simple y menos compleja. Hoy, esto es de 1984, la ciudad y las centralidades son mucho más complejas, y complejas en el sentido que tienen muchas centralidades de distinto tipo. Aquello es Santiago de Chile. Fíjense cómo se notan las centralidades en algunos lugares, ¿no? Pero ya, como dice ahí, el espacio económico estaba mucho más dilatado, está mucho más dilatado. Está fragmentado, es incierto. Acá, por ejemplo, los Walmart, todos, ¿qué otro más? El francés, que ya no está más, Carrefour, en realidad empezaron, ocuparon el nodo de 520 y 13 en 1995. Y ahí ese fue una nueva centralidad, totalmente distinta a la centralidad de calle 8, ¿no? por ponerle un nombre, o calle 12. Y fíjense que hace muy poco está una centralidad, subcentralidad, ya no le quiero poner rangos, en 51, donde es la Galería Rodrigo. Y tienen todos distinto rango, en el sentido de que ahí, por ejemplo, venden todo franquicias. No sé si en los lugares de comer, pero sí en los de ropa. O sea, que hay que tener dinero, hay que seguir reglas, y hay que ponerse para poner un negocio de esos. Bueno. Por otro lado, la morfología de los espacios urbanos tiene muchísimo que ver, como ya lo dije, con la accesibilidad. Y la accesibilidad también tiene que ver con la disposición del auto, con cómo contaminamos o no. Fíjense que Estados Unidos prácticamente tiene, y Canadá, tiene todas las ciudades en una densidad que para nosotros es rural, porque tiene 25. Nosotros tenemos, por ley de suelo, hasta 30 habitantes. Ahora se van a dar cuenta por el ejemplo que traigo. Europa tiene 50, 75. Esto no sé qué es, Moscú y Hong Kong están apretados como se ven en las películas. Tiene 300 habitantes por hectárea, y fíjense que ellos, los edificios, no los usan como nosotros. Están mezclados los usos. Puede haber vivienda, puede haber un gimnasio, puede haber una panadería, puede haber distintas cosas en distintos niveles. Bueno, seguimos con esto. Fíjense, les traje esto para que miremos la morfología de los espacios por contraste. Esta es Atlanta. En realidad son los dos lo que ocupan la forma de la ciudad, Barcelona y Atlanta. Tiene más habitantes Barcelona, tiene 300.000 habitantes más.
Una tiene 162 kilómetros cuadrados y otra 4.280 kilómetros cuadrados. Significa que en esta ciudad se deja la vida en el auto. Y que, por supuesto, contamina mucho más Atlanta que Barcelona. Y ocupa muchísimo más. Pareció un buen ejemplo para entender la forma. Bueno, después las otras cuestiones que tienen que ver con la localización de actividades, las comerciales, centro tradicional, centros comerciales ligados a las vías de transporte público, grandes superficies comerciales, autopistas, accesibilidades regionales. Ahí puede haber un montón. Las industrias, fíjense cómo se distribuye las industrias y que tiene que ver también con el precio de los terrenos. Quiero decirles que la panadería es una industria, porque si no La Plata parece barrio industrial y no es así. Bueno, y por otro lado, lo que cambiaron entonces son las formas de residir. Por necesidad está arriba, por protección en el medio y por selectividad debajo. Bueno, el otro tema importantísimo, porque complementa lo que es la construcción de la ciudad, el suelo, porque por el aire no podemos trabajar. En general, el precio de los terrenos sigue la misma ley de la densidad, pero eso porque lo ponemos nosotros como en los modelos de ciudad que hacemos. Y decrece con la distancia. El precio del suelo, según algunos autores, es una negociación entre el máximo y el mínimo, pero en general el que pone el precio tiene que ver con el mercado, con los servicios, en realidad conocen más la ciudad que nosotros, y los lugares. Pero desde el punto de vista, digamos, de proceso con respecto al valor del suelo, tiene que ver en el valor agrícola del suelo al que se le suma o se le sumaría el costo de urbanización del suelo en los países que se hacen las cosas como corresponde. Acá en realidad abrimos la urbanización cuando no hay urbanización, y la accesibilidad al terreno. Todo eso hace, se aprecia, digamos, se suma a un precio del suelo. Pero el valor del suelo es una constante que está siempre en alza. Ahí tengo la duda realmente si es por una cuestión de que está dolarizado, yo creo que no, porque pasa en todo el mundo, o porque se va modificando la normativa y se van apareciendo distintas densidades cada vez más afuera. Entonces, fíjense, en el año 91, lo que salía distintos precios de suelo, ¿no?, el metro cuadrado, y lo que sale en el 2010. En La Plata fue muy importante, digamos, este momento, porque se construyó muchísimo, lo que significa que el construir mucho tampoco hacía bajar el suelo. Tiene una frase que a mí me parece muy interesante, que es igual que la financiarización, que es un mercado opaco. No sabemos ni quién compra, ni quién vende, digamos, no, cualquiera ha comprado algo y en general te lo ofrecen en dólares, en esto. Es un mercado opaco, porque queremos, pero podría ser más transparente.
¿Mm? Bueno, y por otro lado están las normativas, que fíjense, en la época del Estado benefactor era todo mucho más homogéneo. Esta era la zona industrial, que no quedó nada y tampoco estaba llena. Hoy es todo prácticamente, menos una banda, es urbano. Vengo más allá. Esto, por supuesto, una cosa es estar en zona industrial, los lotes tienen que ser más grandes y tiene otra razonabilidad económica comprar un terreno ahí, y otra es una zona residencial. ¿Sí? O un periurbano que le va ganando como zona urbana. Bueno, y otra cuestión que a mí me parece muy importante, y que en realidad es la primera vez que lo traigo como tema, es en el espacio económico restringido, ver si no hay un espacio ecológico. Lo hay transformaciones ecológicas. Para eso, algunos recomiendan lo que es economía circular, que es la economía que va reciclando. Esto vale para el agua de lluvia, para la cloaca, para los residuos sólidos, para los residuos patológicos, etc. Yo creo que la mayoría ni sabe qué es economía circular y menos ponerla en gestión. Porque, digamos, tendríamos que cambiar la cultura. Algo sabía sobre la cantidad de toneladas, me parece que son 700 toneladas por día las que tiene La Plata, y han tenido todos los contratiempos que a uno se le ocurran para armar un reciclaje de los residuos. Están en tratamiento, ¿sí? Bueno, este es todo un tema. ¿Por qué digo y por qué lo traigo? Porque en realidad siempre nos venden ciudad ecológica, sustentable. ¿Cuántas ciudades hacen este proceso? Es una mentira. Entonces, por supuesto, tiene que ver acá todos los actores, porque si vos no, digamos, no clasificas residuos, desde ya es mucho más difícil. La gente clasifica los residuos, a veces después los llevan todos juntos. Sí, tiene que ver con la gestión, con la educación, con la sensibilización que haga el gobierno de la población. Yo me acuerdo una época que algunos del barrio hacían, ¿cómo se llama?, clasificación de residuos, y resulta que después venían los de la municipalidad y se llevaban todo junto y lo tiraban todo junto. Entonces es una organización, digamos, que no es para nuestra sociedad, pero ya maduraremos. Pero sí creo que tenemos que entender, porque hoy la economía circular creo que es lo más local que tenemos, lo que más podríamos hacer. Pero ¿quién hace el reciclaje? Los pobres. Sí. Sí. Una cuestión de informalidad para la parte de la sociedad. Sí, aparte fueron, cuando empezó a faltar el trabajo, te digo, 1989, 88, fue cuando empezaron a pasaban organizadamente por el centro. O sea que viene de lejos. Sí, es así, es un temón, pero en realidad lo traigo porque me parece que de lo global y todo, hablamos de lo local, qué sé yo qué, pero en realidad esto es lo más local que tenemos. Bueno.
estoy terminando. Entonces, la tercera era como territorio que interactúa con otras ciudades y territorios, ¿no? Entonces, antes era más el área de influencia de la ciudad, jerarquías de las ciudades, y en red o conjuntos de redes. Voy más rápido porque esto ya lo hemos visto. Entonces, esto tiene que ver con la complementariedad que puede haber entre una ciudad y un territorio. Acá se amplió con Mapamundi con cargador de internet. Y volvemos de nuevo a la transnacionalización del sistema financiero. Entonces, fíjense ustedes, de una sociedad que comía solo pescado, que son los chinos, esto es Pekín. Esta foto la saqué de una revista, tiene como 15 años, no es de ahora, por ahí un poco menos, no sé. McDonald's en ruso, Uber, McDonald's, bueno. Además, todos, fundamentalmente el McDonald's, el Subway, pero fundamentalmente el McDonald's, ha tenido una política de compra de tierras, digamos, y si ustedes van a cualquier ciudad del mundo, están en el mejor lugar. Tengo varios ejemplos. Bueno, por otro lado, últimamente aparecieron, bueno, las comidas de delivery, o sea, la parte de la producción y el intercambio, y Remax, que en realidad, no sé si lo conocen, es como una inmobiliaria, me parece que es australiana, o sea, los que la inventaron. Bueno, que está dando mucho que decir. Y por último, a partir de todo esto que estamos hablando, aparecen entonces las redes o conjuntos de redes, de ciudades, la ciudad global. Esta es Londres, Tokio y Nueva York. Las estructuras muy simples se convierten en mucho más complejas, como retículo. Y esto está, digamos, como dice el esquema, está en cualquier lugar del planeta y del territorio, ¿no? Entonces, para terminar con esta parte, en algún momento la ciudad o la economía urbana tenía que ver en la ciudad como agente económico y de producción, con un espacio económico restringido fundamentalmente a las actividades de reproducción y como territorio que interactúa con otras ciudades. Hoy tenemos que poner patas para arriba y lo que era 3 es 1. Entonces, el territorio en los procesos de globalización impactan en la ciudad y se interrelacionan con la ciudad de forma intensa, por decirlo de alguna forma, y estas dos cuestiones, como agente económico restringido, quedan mucho más, digamos, débiles que en otros momentos, por decirlo de alguna forma. Entonces, como reflexión final, el espacio de las ciudades tiene que ver con la urbanización más que con la ciudad en sí. La mayoría de los Jordi Borja, de Matos y otro montón de autores empiezan a dudar de la existencia de la ciudad como tal. ¿Por qué? Porque las distancias, la fragmentación social y el espacio dilatado hacen que prácticamente la sociedad siga siendo individualización. Porque creo además que para esto, para armar una ciudad más compacta y que la sociedad interactúe,
debieran utilizarse otras herramientas y que tienen para mí que ver con la política. Con esto no quiere decir que tenga la solución, ni mucho menos. Pero me parece que estamos en un momento de transformación social muy intensa en la cual la ciudad hace crisis. Crisis en serio. ¿Mm? Entonces, hay una constante alza de los precios del suelo en lo local. Un constante proceso de degradación ecológica. Ahora, crecimiento por expansión constante y no se atiende la cuestión de la plusvalía. Y acá sí me voy a sentar un poquito, porque me parece que es muy importante. La plusvalía significa, en la ciudad, no puedo hablar de otro lugar, el valor que se le agrega a una mercancía como puede ser el suelo urbano. Ahora, este suelo urbano de cualquier ciudad, el agregado de valor no se lo da al terreno. El terreno está pelado cuando lo va a usar, a lo sumo demolerá. Se lo da absolutamente todo lo que tiene a su alrededor y su localización y su accesibilidad. Entonces, me parece que teniendo en cuenta este concepto, lo que hay que rever es qué pasa con la plusvalía en Latinoamérica. Esto es muy importante, es un tema que les recomiendo que se metan. Hace falta que lo pensemos y hace falta instrumentarlo, más allá que algunos gobiernos no lo han instrumentado. Porque yo pienso que la ciudad es un bien intergeneracional, igual que el espacio público. Entonces, yo hoy vine a contarles algunas cosas, incluso había pensado cómo contarles desde mi vida la ciudad, porque creo que es algo, un factor, un espacio económico y ecológico que nosotros tenemos que mantener, mejorar y patrimonializar para las generaciones futuras, sin desmerecer las viviendas o todo lo que está en la ciudad. Pero me parece que es una reflexión que merece un tiempito. La otra cuestión es, si se acuerdan, lo que hablé sobre el espacio y economía, yo creo que lo que se suma hoy como una de las reflexiones a los autores viejitos es que del espacio de los lugares se saltó al espacio de los flujos. Ustedes seguramente lo han sentido, que es el espacio de los flujos, son las redes, son las conexiones, son lo que median para que nosotros trabajemos con otros, nos entretengamos con otros, estén alejadísimos de nosotros. Por otro lado, seguí leyendo el diario, esto fue de ayer o antes de ayer, y ¿qué encontré? Que el señor Rimax le ganó un juicio a todos los inmobiliarios de la República Argentina, de algunos, y que se enfrentan con él todos los municipios que quieren que no esté más. Entonces, yo no lo conozco mucho el tema, les aconsejo seguirlo. Por ejemplo, en La Plata está. Pero fíjense, en el primer tramo de mayo, y tras la decisión de Mercedes y Navarro de declarar ilegal la propuesta de este tipo de firmas, suman más de 70 sobre un total de 175 los distritos que solo en la provincia de Buenos Aires vetan a las franquicias. Porque les sacan trabajo, me imagino. Yo empecé a investigar por eso, yo digo, los agentes inmobiliarios, que eso sí que saben de especular,
¿Cómo les van a sacar el trabajo? Bueno, todo un tema. Llegaron a la corte. Fíjense qué dice la corte. Me parece que tanto esto como Uber, digamos, son problemas legales, pero que hacen al conflicto, al espacio de conflicto. Y nunca me imaginé que un municipio, que encima son todos municipios pequeños, se iban a enfrentar a Remax. Bueno. El otro principio, yo creo que le sumaría que el principio de lo global y lo local están en competencia. Y ahí a matarse, porque siempre somos los más débiles. Y por otro lado, me parece que esto es lo último, o lo último, que estamos en una sociedad compleja, muy compleja. O sea, todos los autores que he leído hablan de, antes había una sociedad lineal, y yo creo que era así, mucho más sencilla, una sociedad más sencilla. Hoy todo es complejo, en parte por la opacidad y en parte porque son redes complejas. Una sociedad desigual, muy desigual, esto habla de, bueno, ya lo vamos a ver, y desigual no quiere decir pobreza, desigualdad quiere decir también tener prejuicios con algunas personas. Está muy bien narrado en las películas francesas en París, digamos, cómo los reprimen a los argelinos. Es desigual en los intereses y sin poder también reflexionar al tema y solucionarlo, ¿no? Bueno, existen conflictos de intereses muy fuertes y el suelo sigue en competencia. Bueno, y ahora sí que termino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Dice Bernardo Secchi, que es un urbanista que trabajó en Italia y en Europa por 50 años, se murió, miren, el libro es del 14, él me parece que se murió en el 13. Después de trabajar mucho, dice esto: cada una de las veces que la estructura de la economía y de la sociedad cambian, la cuestión urbana vuelve al primer plano. Y acá habla él de la nueva cuestión urbana, emulando a lo que dijo Castells, ¿no? Era la cuestión urbana, ahora hay una nueva cuestión urbana. Esa nueva cuestión urbana de la que habla Secchi es la desigualdad, el cambio climático y la necesidad de cumplir con la movilidad de la población, que prácticamente está en muchos lugares casi atrofiada y sentada. Y por último, dice que cada ciudad es una experiencia única e irrepetible en sí misma, pero que se transforma según tendencias comunes. Y nada más. ¿Quieren preguntar algo? No mandan las preguntas. Si puedo, les contesto. Bueno, muchas gracias por atenderme.